No, y vamos a estar considerando este tema que es de suma importancia, ¿verdad? Un tema que nos va a ayudar a entender cuán importante es este tema, porque hay muchas personas que están confundidas en relacionado al estado de los muertos. Y ayer estudiamos nosotros dónde van los muertos, ¿verdad? Vimos que no pueden alabar a Dios, no van a ningún lugar. Ellos están descansando en las tumbas, esperando ese día cuando Cristo Jesús vuelva. Y hoy vamos a considerar este tema. Muy bien, vamos entonces a dar un breve, una información, podría decirlo así, en Rusia. En este país llamado Rusia hay un pozo llamado Kola. No sé si alguno de ustedes ha visto lo que se hizo en Rusia, pero en este país nos dice que el pozo de Kola es un agujero profundo en la tierra de aproximadamente 12.200 60 metros de profundidad. Estamos diciendo que viene siendo 12 kilómetros de profundidad. Wow, ¿verdad? Así que ese es un pozo llamado Kola. Localizado en Siberia. El pozo se empezó a perforar el 24 de marzo del año 1970 y suspendieron operaciones en el año 1989. Así que comenzaron en el 70 y terminaron en el 89. ¿Cuántos años duró? Casi 10 años, ¿no? 19 años. 19 años. 19 años perforando la tierra. 19 años perforando la tierra. Y la profundidad llegó a 12 kilómetros. ¿Cuánto es 12 kilómetros? Como de aquí hasta dónde. Yo creo que hasta Manatí. ¿De aquí a Manatí? Yo creo que tú, porque de aquí a Vega Haití, ¿no? Bueno, pues de aquí a Manatí perforaron la tierra, allá en Siberia, y ahí están los datos para que podamos luego ver un poquito más a fondo este tema. Pero nos dicen que en el año 1989 se terminó la perforación. El estudio para el inicio de las perforaciones fueron llevadas principalmente por científicos rusos que se especializaban en el estudio de la corteza terrestre. Y después de varios años de trabajo, en 1989 se alcanzó los 12.000 metros. Sin embargo, al llegar a los 12.262 metros, la perforación se detuvo totalmente y de forma definitiva debido al insoportable calor a esa profundidad. Y según los pronósticos de los científicos, el calor previsto era menos a los 100 grados Celsius. ¡Wow! Terrible, ¿verdad? Pero realmente a los 12.262 metros el calor era de 180 grados Celsius. O sea, era un calor sumamente fuerte, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros lo que viene siendo el pozo, llamado incluso el pozo del infierno, también le dijeron. Y ese es el pozo. No sé si ustedes están mirando ahí su celular. Y cuando usted pone el pozo de Kola, ahí hay muchas fotos con respecto a ese pozo. Pero es interesante que cuando excavaron ahí, dijeron que escucharon personas que estaban como gritando. Se corrió esa voz de que algunos seres humanos se estaban como quemando, gritando, y entonces empezaron también a producir audios, y eso sale incluso también en YouTube. Se le pone pozo de Kola y los gritos o las voces, y eso pues varias personas empezaron a cuestionar en relación a ese pozo, y en relación también si existía un infierno en lo más profundo del abismo o de la tierra, para entonces creer que si realmente las personas se estaban quemando. Incluso hay personas que piensan que los seres humanos se están quemando por toda la eternidad en ese pozo
llamado Golac. Hay algunos que lo interpretan de esa manera. Pero es interesante también que la palabra de Dios nos habla justamente de esto. ¿Realmente existe el infierno? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este tema? En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 34, nos dice así: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Hay personas entonces que piensan que los seres impíos, malos, malvados, van a un lugar llamado infierno, y que ahí se están quemando, y que ahí está el enemigo. Eso es lo que piensan la mayoría de las personas. Pero la palabra de Dios en Salmos 37, versículo 34, dice que debemos de guardar el camino y Dios se exaltará para heredar la tierra a los justos, ¿verdad? Cuando sean destruidos los pecadores. La pregunta es, ¿cómo van a ser destruidos los pecadores? Ahora mismo están los impíos mereciendo su pago. Bueno, ahora mismo nadie está recibiendo su pago, porque aquí dice que la destrucción de los pecadores, nosotros los que vamos a ser salvos, vamos a ver la destrucción de ¿quién? De los pecadores. Ahí lo dice. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Así que nosotros vamos a ser testigos oculares de la destrucción de los impíos. Qué interesante, ¿verdad? Así que si nosotros podemos pensar que ahora mismo las personas se están quemando en el infierno, entonces ¿dónde cabe esto? Que los pecadores van a ser destruidos y que los justos van a ver a los pecadores ser destruidos. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Cuando Dios destruya entonces a los pecadores, quiero recalcar esto porque es muy importante. Nosotros seremos entonces testigos de la destrucción de los seres impíos, los que obraron mal en la vida, los que nunca se arrepintieron de sus pecados, los que quisieron hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Así que nosotros vamos a ver esa destrucción de los impíos. El Señor nos dice que hay un momento preparado para los impíos y el diablo en su destrucción de ellos. Mateo capítulo, a ver, creo que se me adelantó aquí. Bueno, estamos bien. Y quiero primeramente, antes de ir a Mateo, enfatizar esta parte que es muy interesante. Dice aquí, en esta enseñanza aprendemos, Dios tendrá un juicio donde hará separación de los justos y de los impíos, ¿verdad? Y cada uno será juzgado, este es el número 2, cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras. Y número 3, los impíos serán lanzados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? En la misma palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 25. Ustedes trajeron su Biblia, ¿verdad? Mateo capítulo 25. No puse ese texto ahí porque es muy largo y no vamos a leer tampoco todo el capítulo, pero es interesante que nos habla acerca de la destrucción. En el versículo 34
perdón, en el versículo 31, nos habla del juicio de las naciones. ¿Ok? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando venga Cristo, no viene solo, viene ¿con quién? Con sus ángeles. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ahí hay una separación, ahí hay un juicio. ¿Verdad? Dice ahí en el versículo 34 de Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el rey diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Y entonces sigue ahí hablando, y en el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos para vida eterna. Aquí hay una separación. En el capítulo 25 que nosotros leímos, desde el versículo 31 al 46, lo resumo de esta manera. El capítulo 25, desde el versículo que dije, 31 al 46, lo estoy yo resumiendo así. Dios tendrá entonces un juicio donde hará separación de los justos y de los impíos, de las ovejas y de los cabritos, ¿verdad? Y entonces dice: cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras en ese juicio, porque dice: tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero y no me recogiste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y entonces versículo 3, y la número 3, los impíos serán lanzados al fuego eterno. Pero noten que dice en el versículo 46, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el lugar a donde los impíos van a ser destruidos en sí no está preparado para los seres humanos. ¿Está preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Así que nosotros debemos de alabar el nombre de Dios, porque la misma Biblia dice que los que van a ser metidos ahí es el enemigo de Dios y sus ángeles. Esto es muy importante. Esa destrucción está preparado ¿para quién? Para ellos, no para los seres humanos. No para los seres humanos. Y eso es muy claro. Es interesante que en el mismo texto nos dice que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. El mismo texto lo dice, versículo 46. Ahora noten. Pero la creencia popular dice que los que son atormentados o los que atormentan son los impíos. Sí, los atormentados son los impíos que van al infierno. Pero la Biblia dice que el fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. No sé si están entendiendo esta parte.
La creencia dice que los que son atormentados son los seres humanos. Pero la Biblia dice que los que van a ser metidos son el enemigo y sus ángeles. Así que tenemos que ver esta situación de esta manera. La misma Biblia nos habla de la esperanza de aquellos que se arrepientan, no van a ser metidos en el lago de fuego. ¿Cuántos seres humanos se van a perder por nunca aceptar a Cristo Jesús? Pero no hay nada que temer, porque los que están en Cristo no van a ser lanzados al lago de fuego. Los que van a ser lanzados son estos individuos, el diablo y sus ángeles. Pero es verdad que también toda la gente mala, malvada, que nunca aceptó la palabra de Dios, va a estar ahí también. Pero en esta ocasión, el que va a ser destruido va a ser ¿quién? El diablo y sus ángeles. Miren esto. Mateo capítulo 37, versículo 43. Entonces, dice aquí, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Entonces, ¿cuándo serán destruidos el diablo y los pecadores? ¿Cuándo? Al fin de la siega. O sea, nos está hablando de un final. No nos está hablando que ahora mismo los seres humanos se están quemando en algún lugar de la tierra. Nos está diciendo aquí, dice la siega, ¿dónde está? La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Así que los segadores son los que van a recoger a los impíos. ¿Y dónde van a ser metidos los impíos? Bueno, nos sigue diciendo: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. ¿Notaron ustedes que aquí está hablando de un juicio también? Y ese juicio nos está diciendo que los malvados van a ser lanzados en el fuego. ¿Quiénes van a ser también lanzados en el fuego según el texto bíblico? Los impíos, los malvados, que viene siendo la cizaña. Por eso dice que el trigo y la cizaña. El trigo son los hijos de Dios, y la cizaña son los hijos del ¿quién? Del malo. ¿Ok? Pero aquí también me está hablando de un horno que van a ser lanzados. ¿Y quiénes van a ser lanzados en ese fuego? Los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, van a ser lanzados en ese horno de fuego. Así que podríamos nosotros entonces resumir que el que va a ser lanzado ahí es el enemigo, sus ángeles, pero también los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, también van a ser lanzados ahí. No me está hablando, según el texto, de una destrucción ahora mismo. Me está diciendo de una siega final, de un evento que
final. Ahora mismo no ha venido el fin. Por lo tanto, esto está en el futuro. ¿Podemos entonces entender eso, amigos? Miren lo que nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. ¿Dónde van a estar los impíos? ¿Y dónde va a estar el diablo para ser destruido? ¿Dónde? Ahí lo viste, en el horno de fuego, en el infierno. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas en los libros según sus obras. Entonces los impíos van a ser lanzados, ¿dónde? En el horno de fuego. En el horno de fuego. Pero ¿quiénes son los que van a ser lanzados en el horno de fuego? ¿Dónde? Perdón, ¿quiénes? Satanás y sus ángeles, pero también son aquellos que no fueron inscritos sus nombres en el libro de la vida. O sea que nuestro nombre tiene que estar en el libro de la vida para que podamos entonces ser salvos. Porque según dice aquí, el que no fue hallado, más adelante aquí en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y a la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que ¿quiénes son los que van a ser lanzados en el lago de fuego? Los que nunca se arrepintieron, los que nunca aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador personal. La gente que nunca acepta a Jesús como su Salvador personal, ni no se arrepiente y no se convierte a Dios, van a ser castigados. Pero gracias a Dios que Él nos permite poder conocerlo a través de su palabra. Amén. Cuando tomamos ese tiempo para estudiar la palabra de Dios, Dios nos está llamando para que podamos nosotros salvarnos. Y por eso Dios envía su mensaje para que la persona pueda ¿qué? Aceptar el mensaje de Jesús. Pero es obvio que aquí justamente nos dice que los impíos malos que no fueron inscritos sus nombres en el libro de la vida fueron lanzados entonces en el lago de fuego. ¿Por qué dice esta es la muerte segunda? ¿Por qué? Porque Cristo va a venir por segunda vez. Bueno, porque también la Biblia dice bienaventurado y santo los que sean parte en la primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección de los justos. La segunda resurrección es la condenación de los impíos. ¿Y cuándo sucede eso? Después del milenio. Después, la primera resurrección es en la venida de Cristo. Porque dice la Biblia ya en el libro de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. En la venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitan. Después de los 1000 años, según en el libro de Apocalipsis, ya viene esta segunda resurrección. Y esa resurrección es para los impíos. Por eso dice, esta es la muerte segunda. La muerte segunda es aquellos que nunca se arrepintieron porque van a volver a morir. Pero esa muerte va a ser por toda la eternidad. Hay algunos que van a morir solamente una vez. Hay algunos que van a morir 2 veces. ¿Ustedes sabían eso? Así que aquí sí nos está hablando de un lago de fuego, no de un infierno, en el sentido que va a arder por la eternidad. Ok, ahorita lo vamos a ver un poquito más profundo. Noten esta palabra Hades. ¿Alguna de sus Biblias de ustedes tiene otra palabra que no sea Hades?
¿Ese es 20 qué? Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. 3. Si alguno de ustedes tiene una Biblia que diga diferente, la versión, en algunas versiones no le dice Hades, le dice infierno. Y ahí viene el problema. Porque la palabra Hades, ¿qué quiere decir la palabra Hades? Sepultura. La palabra Hades quiere decir sepulcro. Eso es la palabra Hades. La palabra Hades, pero este es en el idioma griego. Hades en griego es sepulcro, grábelo en la mente. Hades en griego es sepulcro. Pero entregará. ¿Ok? Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Los impíos serán destruidos después del juicio. Noten aquí. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento. Esto es después de los 1000 años. Subieron sobre la anchura de la tierra, noten aquí, tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Así que ¿dónde van a ser destruidos los impíos? En la tierra. La tierra, pero Porque dice aquí que subieron sobre la anchura subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento. Esto es cuando la ciudad de Dios descienda del cielo, ¿verdad? Y los impíos van a rodear la ciudad junto con el diablo. Y dice, y los que están en la ciudad están protegidos por Dios. amén. Están protegidos por Dios. Y como están protegidos por Dios, entonces dice que descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quiénes consumió? A los que estaban en la tierra. Y los que están sobre la tierra son los impíos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Aquí me está hablando entonces de una destrucción final en la tierra. Amén. Eso es correcto. ¿Ok? Quiere decir entonces que la destrucción ahora mismo de aquellos que creen que los impíos, que cuando uno muere, si fue bueno fue al cielo, y si fue malo va al infierno, y allá en el infierno se está quemando, pues eso no está en la Biblia, porque dice que los impíos van a ser destruidos en la tierra cuando rodeen el campamento de Dios, porque Dios va a descender de la ciudad. Si usted lee el capítulo 20, ahí está hablando de una ciudad que descenderá del cielo, y los impíos van a rodear la ciudad y van a querer destruir la ciudad, pero es a donde Dios va a descender fuego del cielo y los va a consumir a todos. Ese es el lago de fuego. Esa es la destrucción final de todos los impíos. Entonces la Biblia no me está hablando de un lugar en las profundidades de la mar, no me está hablando de un lugar llamado infierno, no, me está hablando que el lugar a donde los impíos van a arder con fuego y azufre es en la tierra. Pero si la gente está en la ciudad, y esto es muy interesante, porque dice, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Quiénes están dentro de la ciudad amada? Los justos. Entonces, si la gente está dentro de la ciudad amada, es allá donde les comenté a ustedes que nosotros seremos testigos oculares de que va a descender fuego y azufre del cielo y va a consumir a todos los impíos. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Entonces el horno de fuego es el fuego que Dios va.
Sí, el fuego que Dios va a descender va a consumir a todos los impíos, pero los que van a estar dentro de la ciudad son todos nosotros. Amén. Claro, tenemos que incluirnos nosotros. Amén, amén. Y vamos a ver cómo ellos van a ser destruidos con el fuego de Dios. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿dónde están entonces los impíos? ¿Dónde los consume el fuego de parte de Dios? Nuevamente, tierra. Tierra. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y entonces cayó fuego. Fuego y azufre. Vamos a ver la destrucción de los impíos. El enemigo va a ser lanzado en ese fuego y azufre. La Biblia nos habla que los impíos serán castigados en la tierra. Isaías capítulo 24, versículo 21 dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. También lo dice Proverbios 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Noten aquí, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Y por qué aquí en la tierra? Porque nuestra recompensa no es para vivir por los siglos de los siglos en el cielo. Por eso dice que la ciudad amada va a descender sobre la tierra, porque la morada de los seres humanos va a ser aquí en la tierra. Esa es la recompensa de los justos. Gloria a Dios. ¿Entendemos esto, hermanito? Sí, sí. Yo siempre he dicho que las vacaciones que vamos a tener nosotros es en el cielo por uno. Y bueno, la Biblia dice que van a ser por 1000 años lo que vamos a estar en el cielo. El milenio. Pero lo más hermoso de esto es que la capital del reino de Dios será aquí en la tierra. Ya no va a ser más en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Porque la capital del reino de Dios aquí en la tierra es porque Dios va a decir: aquí yo gané la victoria en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios va a ganar esa victoria. Amén. Pero los impíos van a ser destruidos, mientras que nosotros vamos a ser ¿qué? Recompensados. Por un lado, entonces, los impíos van a ser castigados en la tierra. Después Dios la va a limpiar, la va a renovar, la va a restaurar, como fue al principio de la creación. Y cuando Dios entonces la restaure, entonces Dios va a decir: cielos nuevos, tierra nueva. Y entonces van a salir los hijos de Dios para vivir por toda la eternidad aquí en la tierra. Gloria a Dios. Pero una tierra renovada, una tierra donde no más existirá el pecado y la maldad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Noten aquí nuevamente que Dios va a castigar a los impíos en la tierra. ¿Y por qué estoy hablando mucho de tierra, tierra, tierra? ¿Y por qué repito mucho esto? Porque la misma Biblia me está hablando de que la destrucción va a ser aquí en la tierra después de los 1000 años. ¿Ok? Después de los 1000 años. Cuando descienda la ciudad de Dios, van a ser consumidos los impíos. No antes. Miren lo que dice aquí. Segunda Pedro 3, 7 al 13. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que nuevamente aquí me está hablando del fuego en el día del juicio y de la perdición de la gente mala, pero va a ser en la tierra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán deshechas. O sea que la destrucción va a ser en la tierra
y los impíos van a estar aquí. La computadora. Ok. ¿Sí estamos entendiendo esto, hermano? O sea, la misma Biblia no se contradice. La destrucción que me está hablando Dios es que va a ser en la tierra para los impíos, que es a donde quiero llevarlos. ¿Ok? Así que, pero noten cómo dice la Biblia que los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay aquí en la tierra serán ¿qué? Serán quemadas. ¿Quemada por el qué? Por el fuego que viene de parte de Dios. Amén. Es interesante. Todo lo que hay aquí en este mundo va a ser quemado. Gloria a Dios. Todo, junto con los impíos malvados. Pero los justos van a estar guardados en la ciudad de Dios. Y para que nosotros estemos guardados en la ciudad de Dios, necesitamos andar caminando todos los días en la ciudad de Dios. Ponte tú a pensar, ¿te imaginas que un ser amado de uno pueda perderse? Va a ser lamentable, va a ser triste que una persona se pierda y que no haya logrado la victoria en el nombre de Cristo. Va a ser terrible. Por eso es la importancia que uno tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal, para que no sea destruido junto con los impíos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Ahí está, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. Así que nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, a donde Dios tiene preparado para nosotros. ¿Te gustaría decirle, Señor, yo quiero estar en este lugar a donde tú tienes preparado para nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Judas 1:6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio. Los ángeles van a ser también, ¿dónde, mis hermanos? Lanzados en ese día, Me quedo para allá. en el día del juicio. Es interesante. O sea que no solamente son seres humanos que van a ser lanzados ahí, sino también ángeles. ¿Y quiénes son esos ángeles? ¿Quiénes son esos ángeles? Mire lo que nos dice 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quiénes son esos ángeles? Los ángeles que se revelaron en el cielo. Esos ángeles que fueron lanzados del cielo. Todos nosotros, los justos, vamos a juzgar a esos ángeles. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, que es una traducción de tártaros, es tártaro, no trátaros, tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que esos ángeles que se rebelaron contra Dios van a ser enjuiciados por seres humanos. Y noten cómo dice aquí, que Dios no los perdonó porque ellos pecaron contra Él en el cielo, sino que esos ángeles Dios los arrojó al infierno. Esa palabrita infierno
es traducida como tártaros. Y dice entonces, ahorita vamos a hablar de eso, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Ahora, noten esto. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Noten esto. Dice, 2 de Pedro 2:4, sino que arrojándolos al infierno. Y aquí dice, fueron arrojados con él a la tierra. Entonces, si unimos los pasajes de Pedro y de Apocalipsis, y aquí lo puse en azul, sino que arrojándolos al infierno, que es Tártaros, pero en Apocalipsis dice fueron arrojados a la tierra. Infierno o Tártaros es sinónimo de tierra. No es que Dios los arrojó en un lugar por allá, en lo más profundo de la tierra, y ahí está los ángeles están esperando hasta que Dios venga y sean enjuiciados. Si la Biblia dice que en Apocalipsis 12:9 dice que Dios los arrojó a la tierra, dice el texto, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esa es una traducción. La palabra más correcta sería, sino que arrojándolos a la tierra. ¿Por qué? Porque el mismo Apocalipsis los está mencionando, que fueron arrojados a la tierra. La Biblia no se contradice. Amén. No sé si hasta ahora están entendiendo este punto, hermano. ¿Lo están entendiendo? O más o menos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es sinónimo de tierra, y no en un lugar de las profundidades, que viene siendo Tártaros, porque la palabra tártaro viene de la mitología griega. Más profundo, sí, de la mitología griega, de lo más profundo del abismo, por allá la gente o los ángeles están guardados, están escondidos y después van a salir para poder hacer muchas cosas horribles y Dios entonces lo va a juzgar. Eso no es así. Los ángeles están en la tierra y punto. No están en ningún lugar. Ahora, voy a ir terminando con esto. Es interesante notar que la palabra Seol es traducida 400 veces como sepulcro. Y Seol es en hebreo. Seol es tumba, lugar de los muertos, sepultura, muerte y en algunos lugares como infierno. Pero la palabra Seol es tumba, lugar donde van los muertos. Seol, que es en hebreo, es traducida al griego como el término Hades. Por eso dice, y fueron lanzados al Hades. Pues la palabra Hades es una traducción, o Seol, Seol, traducida al griego, es Hades. Así que Seol es tumba, Seol, lugar de los muertos, Seol, sepultura. Hades es sepultura, Hades es lugar de los muertos, Hades es tumba, Hades es sepulcro. Pero en el idioma griego, ¿cómo que Hades? Tú ya te perdiste. Es tumba también. Seol Sí, Seol es tumba. es hebreo, Ajá. que quiere decir sepultura, lugar de los muertos, tumba. Eso quiere decir Seol en el idioma hebreo. En griego es Hades. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, pero simplemente Seol
Porque recuerda que primero se escribió hebreo y luego griego. El hebreo la traducen al griego como Hades. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces, mire esto. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento, porque aquí ya viene siendo el infierno. Hades la traducen muchas veces como infierno, pero Hades es sepulcro. Gehenna sí es infierno, pero en el sentido lago de fuego. Lago de fuego. Gehenna es lago de fuego. Y Tártaros viene del griego, que es la mitología griega que dice que es a lo más profundo de la mar está un infierno. Pero ya vimos nosotros que Tártaros es sinónimo de tierra. ¿Se acuerdan ustedes lo que vimos nosotros, Apocalipsis y Pedro, a donde decía fueron lanzados a la tierra, y la otra versión decía fueron lanzados al infierno? ¿Ok? Sí me estoy dando a entender, o nomás me dicen sí, nomás porque sí. ¿Sí? Dime, hermano. Ahora, en parte de ti, porque está diciendo acá que los tártaros, profundidad en la mar, infierno. Exacto. Pero no existe el infierno. Pero no existe el infierno. Exacto. Por eso lo quiere turbar en la traducción. Sí, es que son las traducciones el problema. Ah, bueno. Las traducciones son el problema, porque recuerdo, por ejemplo, en mi Biblia la traducen de una manera, pero cuando usted va a otra Biblia la traducen de otra manera, y cuando tú vas a otra Biblia la traducen de otra manera. Pero en el griego, porque esto es griego, Hades es sepulcro. Gehenna sí es lago de fuego. En el idioma griego sí es lago de fuego. Y Tártaros es tierra. No en el sentido infierno de lo profundo del mar, sino es simplemente tierra. O sea, la destrucción va a ser en la tierra. No existe. O podríamos decir incluso que Tártaro no existe en el sentido infierno, porque la palabra Tártaro es una mitología, pensamiento griego, y el pensamiento griego de la mitología cree que hay un tártaro. ¿Y qué es un tártaro? Es un lugar en las profundidades de la mar, y ahí la gente se está quemando. Pero eso no existe bíblicamente, porque ya vimos nosotros que la destrucción va a ser ¿dónde? En la tierra, no en las profundidades de un lugar debajo de la tierra. No lo dice que va a ser la destrucción en la tierra. Por eso, pero puede haber una confusión, porque la profundidad del mar aparece en la Biblia, que dice que Dios coge los pecados de los seres humanos y lo echó en lo profundo del mar. Pero no en este sentido. Por eso que hay que tener cuidado. Exacto, hay que tener cuidado. Miren, estas 3 la han traducido como infierno. Estas 3 muchas veces la traducen Hades como infierno, Gehenna como infierno y Tártaro como infierno. Pero ya les volví a repetir nuevamente que Hades es sepulcro, porque es una traducción del idioma hebreo. ¿Y cómo se dice en hebreo sepulcro? Seol. No, yo sé, es que tampoco no es algo fácil, porque uno no domina eso. Seol es sepulcro en hebreo. Hades es sepulcro en el idioma griego, pero muchas veces lo traducen como infierno. Ahora, hay un problema, ¿ok? Hades es la traducción, lo repito, del Seol, y Hades es sepulcro, pero la traducen como infierno en otras versiones. Miren, vamos a buscar estos textos bíblicos. ¿Qué hora es Ok, ya en unos minutos ya terminamos. Y no lo voy a terminar porque esto es muy profundo. Este es un estudio muy profundo, déjeme decirle. Porque mucha gente se
se equivoca aquí por los idiomas. Y en las traducciones es también a donde viene el problema. Por eso es muy bueno entender el idioma griego y hebreo. Porque el idioma griego y el hebreo es viene siendo como la fuente de la verdad, podríamos decir así, o el idioma a donde tú lo puedes entender mejor. Sí, el hebreo. Miren, por ejemplo, Seol, siempre sin excepción es el lugar donde van los muertos. Tumba, sepultura, sepulcro o también hoyo. Todo esto está en los diccionarios del idioma hebreo. En los diccionarios de lengua así, hebrea, o la concordancia, a donde te habla acerca de los términos. Miren, estos pasajes bíblicos. Si ustedes tuvieran sus Biblias aquí, pudiésemos hacer un experimento. Bueno, aquí las tienen. Vamos a ver qué dice aquí, vamos a ver qué dice allá, vamos a ver qué dice aquí y vamos a ver qué dice acá. Y van a ver que la traducen de una manera muy diferente. Vayan al libro de Éxodo 14, 11. 14, 11. Sí. Éxodo 14, 11. ¿Quién lo puede leer? Dice aquí, y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto, que a nosotros nos han sacado para que muramos en el desierto. Ok, ahí habla de el sepulcro. ¿Alguna de ustedes tiene otra versión diferente? Chequean ese. 14, 11. 14, 11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcro. Ok, ahí también te lo dice como sepulcro. En algunas otras versiones no le dice sepulcro, le dice Seol. 14, 11. Sepulcro. Ok, entonces quiere decir que esta y quizás aquella son Reina Valera de 1960. Sí, Pero en otras versiones no le dice sepulcro, le dice Seol. Seol. O también le dicen sepultura, o le puede decir hoyo, o le dice lugar de los muertos. Segunda de Reyes 13, 21. Vamos a buscar rápido para ya terminar. Incluso hasta podemos luego predicarlo en la iglesia. Segunda de Reyes 13, 21. Segunda de Reyes 13, 21. Y aconteció que en el sepulcro unos Y aconteció que al sepultar sepultar unos a un hombre. Ok. Segunda de Reyes 13, 21. Y aconteció Dice entonces ahí, y aconteció que al sepultar unos a un unos a un hombre. hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojándolo el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Pero está hablando aquí de un ¿qué? De un sepulcro. Sepultar, sepulcro. Es lo mismo, por eso viene la palabra Seol. Seol es lugar de donde van los muertos, tumba, sepulcro, sepultura. Todo eso es Seol. ¿Ok? Vamos al libro entonces de Génesis 35, 20. Rapidito. Génesis 35, 20. Dice, Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. ujú,
Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Ok, me está hablando nuevamente sobre su sepultura. Nuevamente, sepultura, miren, aquí está. Porque la palabra Seol es sepultura, sepulcro, tumba, hoyo o lugar donde van los muertos. Eso es Seol. Siempre, en todo el Antiguo Testamento te va a hablar sepultura, sepulcro, hoyo, porque en hebreo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y por eso te va a hablar de esa manera, así, sepulcro, sepultura, tumba, etc. ¿Está bien? Ahora, noten que en esta palabra Seol, dice, y en otros lugares no la traducen la palabra Seol, la dejan así, Seol. No la van a traducir a sepulcro, no la van a traducir en sepultura, no la van a traducir como tumba o hoyo, solamente la dejan así, Seol. A ver, vayan allá en Isaías 38, 18 al 20. ¿Qué dice? Seol, es que no dice, pero el Seol Hasta ahí. no exaltará ni te alabará la muerte. Hasta ahí. ¿Ya vieron? En el hebreo no, esta palabra solamente la dejan así, porque no la traducen, la dejan Hebreo. en hebreo. Así como ahorita lo leyó la hermana. Allá que dice. En el Seol. ¿Eh? En el Seol. Seol también. Qué interesante todo esto. Pero recuerda que la palabra Seol es ¿qué? Sepultura, sepulcro. En las otras no, sí la tradujeron. En todos estos pasajes, Éxodo, Reyes, Génesis, sí la tradujeron así, en cualquiera de estas. Pero en estos pasajes no la traducen así, la dejan como Seol. Y Seol, pues es esto. Ahora ya me están entendiendo un poquito más. Y recuerde que Seol es eso, no se confunda. Siempre en todo el Antiguo Testamento, Seol o sepultura, pues es eso, lo mismo, esas palabras en hebreo. Ahora, ¿qué dice Oseas 13:14? De la mano del Seol Hasta ahí, mira los eso. redimiré. ¿Cómo decía? De la mano del Seol los De la mano del Seol los redimí. ¿Y qué más? los libraré de la muerte. Los libraré de la muerte. En pocas palabras me está diciendo, del sepulcro los redimí. ¿Y de la qué? ¿Y de la muerte? De la muerte. Y dice, yo seré tu muerte, Muerte. y seré tu destrucción. Ah, Dios va a destruir la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu qué? Aguijón. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la victoria está en Cristo. Amén. Amén. Miren qué hermoso es estudiar la Biblia ahora. Esta cosa es muy interesante, ¿verdad? Amén. Esto nos ayuda muchísimo. Así que Seol no es un lugar de tormento, porque la palabra Seol es sepultura. El muerto. Pero recuerden ustedes que en otras o en muchas ocasiones la gente que no tiene conocimiento puede traducirlo así en su pensar. Por eso dice el apóstol Pedro, hay personas que tuercen la palabra para su perdición. Sí. Entonces, lean aquí, Seol, ¿qué quiere decir? Sepultura. No es un lugar de tormento. En todo el Antiguo Testamento donde esa palabra se relaciona, siempre es sepulcro. Ahora, no se queman los impíos sino solo en un lugar, sino solo es el lugar donde van los muertos de los 753 versículos donde aparece la palabra Seol. Miren, hay 753 versículos en el Antiguo Testamento que me habla de la palabra Seol. Mucho. ¿Sí? 753 versículos. O veces que te aparece eso. Pero no se queman los impíos en el Seol, sino que solo es el lugar donde los muertos van. La sepultura. Miren, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, Hechos 2, ahora, ¿a de qué quiere decir? Sepulcro, porque la palabra Seol la traducen al griego
y en griego es sepulcro. Entonces, pues tú no abandonarás mi carne en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo dice esta Biblia, la Biblia de las Américas. Pero aquí la traducen Hades, y Hades es sepulcro. Miren cómo la traducen en esta Biblia, Dios habla hoy. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirá que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Así que en esta Biblia la traducen como sepulcro, como en el idioma hebreo, porque la palabra Hades es sepulcro, lugar donde van los muertos, etc. Reina Valera Antigua, miren cómo esta Biblia la traduce. En esta Biblia, Reina Valera Antigua, la traducen como infierno. Y ahí viene con la gente cuando ve, hay un infierno. Pero está mal traducida. El problema no es la Biblia, sino en las traducciones. La Biblia que más nosotros cogemos, agarramos en la Biblia, por ejemplo, la Biblia buena son la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera 1960, la Biblia, por ejemplo, la Biblia que se llama la Thompson, una Biblia muy buena. Pero en esta Biblia antigua, no dejarás mi alma en el infierno, y aquí la traducen como alma. Pero para la persona que cree que el hombre tiene una alma separada del cuerpo, ya se pone más difícil la situación. Por eso es muy bueno ir a los idiomas, para que ahí saquemos la verdad, o la podamos interpretarla en la verdad. Miren, por ejemplo, aquí Nueva Biblia de las Américas, aquí le dice: y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y mira aquí estamos hablando de la Nueva Biblia de las Américas, y entonces dice, footnote, Hades, Apocalipsis 1:18, región de los muertos. Porque la palabra Hades viene es la traducción del hebreo, que es sepulcro. ¿Ok? Y entonces termino con esta diciéndote la Nueva Traducción Viviente. Mira aquí cómo la traducen. Aquí viene el otro problema. El que vive, aunque estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Pero la palabra más correcta viene siendo que Jesús tiene las llaves del sepulcro. Pero en esta versión, la traducción viviente, la Nueva Traducción Viviente, la traducen así, y ahí viene el problema. La tradujeron mal, podríamos decir así. Es sepulcro. Hay mucha confusión. Y ahí está, el problema no está en la Biblia, sino en los que la tradujeron. Y no hablé del infierno. Pero quería primeramente enseñarle esto, cómo van a ser castigados, de dónde viene esto, para que nosotros entonces sepamos que no hay un lugar a donde van a estar atormentados. No hay infierno. No hay. Y bueno, me gustaría seguir, mañana podemos seguir este tema del infierno, porque tengo que acabarlo. Así que ahorita lo dejamos ahí. ¿Está bien? ¿Qué hora es? Ok, vamos a terminar aquí. Preguntas. Hoy entendimos esto, que el griego, que el hebreo, ¿verdad? Nos ayuda un poquito más. Todo eso nos ayuda a entender un poquito más. Así que vamos a orar para retirarnos. Y mañana entonces, con el favor del Señor, venimos. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por este bonito día. Gracias, Padre, porque aquí se está proclamando tu palabra. De una de otra manera, tu palabra tampoco nunca vuelve vacía, sino que hará el propósito por el cual tú la has enviado. Bendice, Señor, a nuestra comunidad,
que si hay una persona que está escuchando, que puedas tocar sus corazones para que puedan acercarse aquí a nuestra campaña, que terminamos ya este viernes y queremos, Señor, pedirte que toques sus corazones para que puedan aceptar la verdad de Cristo. Gracias por todo, Señor. Lávanos en tu sangre, límpianos de todo pecado y enséñanos siempre a andar en tus caminos, porque queremos estar dentro de la ciudad Gloria a tu nombre. para estar resguardados y protegidos por Dios. Amén. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.